Saludos a todos. Bueno, les habla Patricia Chacón. Yo voy a estar hablando dentro del tema de la transversalidad curricular acerca de los principios orientadores importantísimos que debemos tomar en cuenta como educadores, instituciones educativas, eh, precursores o motivadores de la evaluación curricular y de la transversalidad, estos principios. Tenemos 5 que propone el autor: la integración, la recurrencia, la gradualidad, la coherencia, la problematización y la apropiación. Vamos a empezar con el primero, la integración. Porque es necesario que en la transversalidad haya integración. Fíjense que para que los temas transversales sean realmente apropiados y utilizados de manera adecuada dentro de los contenidos, tienen que ser parte de los contenidos y de las actividades de los programas de estudio. Tal es el caso de que, si, como ya mencionaron mis compañeras acerca de cuáles son los temas transversales, tenemos que hacerlos parte de los contenidos y no como algo aislado. Que los estudiantes vean que los temas transversales los estamos integrando de manera intencional. Por ejemplo, uno de los temas transversales más utilizados es la parte del análisis crítico. En el caso de, por ejemplo, cuando yo daba clases de educación para la salud en los temas sexuales, era necesario que la transversalidad estuviese allí a través del análisis crítico y de la apropiación de un concepto propio del estudiante. Por eso no es necesario decir que nos vamos a salir del programa, sino que eso es parte del programa de estudio y del contenido propio que se va a impartir. La integración busca que el maestro pueda tomar buenas decisiones metodológicas, es decir, la planificación no se va a enfocar solo en lo conceptual, sino también va a ir más hacia lo actitudinal y al análisis crítico. Por eso la integración sí ayuda a identificar e intencionar a través de las actividades que diseñamos las habilidades y valores que van a emerger de los contenidos programáticos. No podemos aislar la parte humana, la parte crítica del contenido. Por ejemplo, cuando me tocaba dar clase del uso de los anticonceptivos o educación sexual preventiva, era necesario integrar los temas transversales porque ellos tenían que hacer una crítica sobre cómo conocen, cómo usan estos instrumentos y a la vez qué piensan acerca de usarlos de manera adecuada. Sí ayuda a aprovechar diferentes situaciones que se presentan en el aula, sobre todo las preguntas que los estudiantes van a hacer de manera genuina y que va a orientar a debates conceptuales naturales. Eso es muy importante, esa integración. Por ello, es necesario que el maestro tenga claro que la integración es natural. No se va a salir del programa, sino va a ser parte de ello. Es muy importante. Otro principio orientador para la transversalidad es la recurrencia. Tenemos que mostrarle a los estudiantes, y el mismo maestro debe darse cuenta, que el tema que está impartiendo es necesario, o sea, se ve en la vida diaria y que en cada momento estamos repitiendo el tema transversal, lo estamos repitiendo, lo estamos diciendo, lo estamos integrando en la planificación. Tenemos que ver que en las distintas situaciones donde integran o interactúan los estudiantes, estos temas transversales se ven. Y hacerlo real, es importante hacerlo real. Por ejemplo, el tema de la educación sexual preventiva, precavida, con el uso de anticonceptivo. Yo les decía a ellos, en todos momentos yo me tengo que cuidar, no solamente cuando yo voy a tener un acto sexual o voy a tener una práctica, yo debo cuidarme por mi propia higiene íntimo, sexual, yo debo cuidarme, yo tengo que estar atento. Entonces, en muchas situaciones de la vida tenemos que recurrir al tema, eso es necesario. No se podría alcanzar en una sola actividad esporádica y aislada. Si yo hablo de un cuidado sexual integral, cada vez que estemos en ese tema grande de educación sexual y preventiva, es necesario decir a cada momento, y me tocó en varias oportunidades decirlo, es necesario tener en cuenta que el uso de estos métodos y de la higiene personal puede ayudar a evitar ciertas enfermedades o ciertos contagios.
Por eso es que el maestro tiene que estar en constante trabajo, reiterando la información, repitiéndola. Eso le va a dar mucho poder y apropiación al estudiante del contenido. Por eso vamos a ir al siguiente punto, que es la ejercitación permanente, cuando constantemente estamos hablando del tema y de la recurrencia que va a tener en la vida diaria del estudiante, más va a ser orientador este principio. Puede que el contenido sea complejo y suponga de diversos niveles de análisis, discusiones y aplicaciones, dependiendo del tipo de contenido. En este caso, la educación sexual, no empezamos a hablarles de la prevención de una, sino de cuál es el aparato reproductor, cuáles son las partes, cómo funciona, cómo es el tema de las hormonas, cómo actúan en determinadas situaciones, cómo se activan, cuáles son las zonas erógenas, en el caso que estoy hablándoles. Por eso es que la recurrencia ayuda a diseñar situaciones diversas, no reiterativas, sino que hay una gama grande de situaciones donde podemos reiterar el tema transversal. Ayuda a ver situaciones complejas o problemáticas referidas a los temas transversales de una forma sencilla. O sea, que no se vea tan alejada de la realidad, sino entendida dentro de lo que es. También otro principio integrador es la gradualidad. Si tenemos una serie compleja de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, se van logrando aproximaciones sucesivas. Lo que decía anteriormente con el tema de la educación sexual, tengo que empezar a explicar qué significa el aparato reproductor, cuáles son sus partes, cómo interactúa. Igualmente, estas situaciones de aprendizajes vinculados a los temas transversales van creciendo a través que es más complejo. Recuerdo que lo que empezamos a ver en el primer lapso no va a ser lo que vamos a ver en el segundo o en el tercero con respecto a la educación sexual preventiva. Los temas deben ser desglosados en una jerarquía creciente de niveles. No podemos dar prevención sexual cuando, reitero, no hemos hablado de cuáles son las partes y sobre todo mostrar a los estudiantes cómo vamos desmenuzando los temas de manera sencilla para que ellos los puedan relacionar con el tema más complejo. ¿En qué nos ayuda la gradualidad? Bueno, nos ayuda a dar coherencia a los contenidos y metodologías. O sea, no puedo saltar del contenido 5 al contenido 6, sino que 1, 2, 3. Eso es importante, sobre todo cuál es el objetivo principal que tenga la asignatura o el curso. Esto va a favorecer que en distintos ángulos del desarrollo de las diversas dimensiones del contenido y del tema transversal, afectiva, intelectual, ética y de la misma convivencia social. Eso permite darle coherencia lógica a eso. ¿En qué otra cosa ayuda la gradualidad? Bueno, ayuda a estar alerta a lo que se dice, a cómo se actúa, a ser coherente con los principios y valores que se supone que se están promoviendo con el tema. Entonces, fíjate cómo vamos. Me gusta mucho este programa de Educación para la Salud en 8º grado, cómo vamos dando gradualidad y secuencia al contenido de acuerdo a lo que el estudiante va conociendo y va entendiendo de su propio cuerpo y del propio cuidado del mismo. Tenemos también el principio de la problematización. Esto es muy interesante porque aquí este principio nos ayuda a darle crítica al contenido que estamos dando, estamos impartiendo, enseñando, y que el estudiante se vea protagonista y pueda dar su propio concepto de lo que él va aprendiendo y comprendiendo. Es necesario que los estudiantes planteen y discutan las tensiones que se presenten dentro del mismo contenido. Oye, ¿qué significa conocer mi cuerpo? ¿Cómo lo distingo? Las reacciones que voy a tener en el caso de el aparato reproductor masculino y femenino. Cuando llegamos ya a la prevención de enfermedades y de embarazo precoz, oye, ¿cómo yo debo conocer, saber mi cuerpo por los distintos métodos anticonceptivos, ya sean los naturales, los inducidos, los definitivos? La problematización muestra y permite la organización de actividades donde haya participación para problematizar, o sea, ¿cuál es el problema de no saber este método anticonceptivo de manera correcta? ¿Cómo saber bien el ciclo menstrual de la mujer o cómo reacciona el hombre ante un estímulo externo, ante lo que siente su cuerpo, sobre todo en la parte sexual? Vincular el conocimiento a la cotidianidad. El tema de la educación sexual era muy evidente en los muchachos
porque ellos están en pleno desarrollo, en pleno apogeo de las hormonas y esto era parte de ello. Verse en el propio entorno, dando su visión y conocimiento. Recuerdo a mis estudiantes hablando, oye, yo he vivido esto, esto me ha pasado, oye, ya sé cómo accionar ante un determinado estímulo, ya comprendo mi cuerpo. Me acuerdo cuando hablábamos de la primera menstruación, tanto femenina y, entre comillas, el sueño húmedo de los varones. Era interesantísimo verlos a ellos discutir y viendo su propio entorno. Se está abordando también el contenido de manera crítica, o sea, no es nada más dar el contenido conceptual, sino qué hago, cómo critico, cómo digo si estoy entendiendo lo que estoy aprendiendo o escuchando o siendo protagonista del aprendizaje en el caso del estudiante. ¿Cómo se vincula este contenido con la vida diaria? Son preguntas básicas al momento de integrar la problematización dentro de los temas transversales. ¿En qué nos ayuda esto? Oye, sí nos ayuda la apropiación y sobre todo la postura personal del estudiante. Sí ayuda a tener una mirada crítica, a escuchar opiniones, a debatir, a ver cómo reacciona la mujer ante estas situaciones de desarrollo normal, cómo reacciona el hombre también de manera distinta. O sea, es maravilloso. Sobre todo porque hay discusión, análisis, argumentación. Me encanta lo del tema de la mirada crítica, que es muy importante para la orientación de los temas transversales. El último principio orientador es la apropiación. Cuando los temas transversales tenemos que tomar en cuenta que buscan comunicar un mensaje del que el otro se apropia y recrea. O sea, al final estamos buscando que los temas transversales sean un impulso para que el estudiante o los protagonistas del aprendizaje hagan suyo el aprendizaje y el contenido, el conocimiento. Que existe un criterio orientador para las diversas situaciones de la vida. Fíjense, es buscar que el contenido sea parte de mí. Entender que esto yo lo necesito para mi vida, para mi crecimiento, para mi desarrollo personal. Los temas transversales son reinterpretados por cada estudiante para traducirlos en su propio discurso. O sea, al final queremos que el estudiante diga su propio concepto. Y es bonito ver cómo los estudiantes dicen, bueno, ¿para qué me sirve un método anticonceptivo? ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Para qué yo tengo que tener higiene? ¿Cómo puedo evitar contagios y enfermedades que me pueden traer consecuencias graves en el futuro, para toda la vida o para un futuro inmediato? Y que el estudiante tome conciencia y oriente sus múltiples actuaciones. Sobre todo, a mí me tocaba dar esta parte de educación sexual. Era interesantísimo ver cómo los estudiantes podían decir, wow, yo debo ser preventivo, yo debo ser precavido, yo debo entender este contenido porque esto me hace estar atento a los distintos estímulos que mi cuerpo puede tener y cómo puede reaccionar. Y siempre creo que es interesante ver la reacción de ellos y también ver la apertura del maestro para integrar estos principios. O sea, hasta dónde el maestro está dispuesto a integrarlos, a hacerlos parte de él y al mismo tiempo dejar que los muchachos fluyan a través del contenido. Es maravilloso, de verdad que tomémonos en cuenta en la transversalidad de los temas transversales dentro del currículo.